Bueno, vamos a la segunda parte de este video, de este análisis de motor de DC. Ahorita nos vamos a la parte de obtener el espacio de estados. Ya tenemos nuestras cuatro ecuaciones con las cuales nosotros podemos calcular la función de transferencia dependiendo la variable con la que yo quiera trabajar como salida, ya sea el par del motor, corriente de armadura, em, velocidad angular y, bueno, posición. Entonces, esas cuatro ecuaciones nos van a servir para sacar cualquiera de las funciones de transferencia que nosotros queramos. Únicamente es saber dejar en función de qué variable yo tengo que ir dejando mi ecuación para hacer esa relación salida-entrada. Ya que tengo mis cuatro ecuaciones, acuérdense que las calculamos en el video pasado, si no, pues dense una vuelta para checar. Tengo mis cuatro ecuaciones antes de aplicar transformada de Laplace y pues vamos a hacer el cálculo de nuestras variantes de estado, en este caso nuestra combinación lineal, para poder armar nuestro espacio de estados. Entonces, para mi combinación lineal, vamos a poner x1 la voy a considerar como mi velocidad angular. Y como la máxima a la que yo puedo llegar es a la primera derivada, entonces aquí inmediatamente sería x1 punto. Acuérdense que a cada variante de estado le corresponde una derivada. Por lo tanto, x1 punto pues va a ser la primera derivada de nuestra velocidad angular. En este caso, la primera derivada de x1. Para x2, la otra variante de estado, pues viene siendo la corriente. Vamos a poner corriente. Por lo tanto, mi x2 punto, porque solo llego a la primera derivada, pues va a ser la primera derivada de mi corriente. Siguiente paso, sustitución de nuestras variantes de estado en nuestras ecuaciones. ¿Qué ecuaciones son? Pues son estas dos ecuaciones que son las que tienen a las variantes de estado. En este caso, la ecuación de la corriente y la ecuación de la velocidad angular. Entonces, vámonos en la primera. Va a ser L, en este caso la bobina, por la derivada de la corriente, y la derivada de la corriente me dice que es x2 punto. x2 punto. Esto que es igual al voltaje de entrada menos la resistencia por la corriente. Y la corriente en este caso es omega. Perdón, es x2, ¿no? Aquí nos hizo falta. Vamos a checar en las anteriores. Nos hizo falta la parte de la contrafem. Es voltaje de entrada menos la resistencia por la corriente menos la parte de la contrafem. Aquí lo vamos a agregar ahorita en nuestra ecuación. Y ahora sí. Menos la contrafem. Y la contrafem me dice que es KB por mi velocidad angular. Y mi velocidad angular es x1. Entonces, vamos a acomodar nuestros términos. Nos va a quedar menos KB por x1 menos RA por x2 más el voltaje aplicado. Por lo tanto,
x2 punto, despejando, nos queda menos constante de contrafem sobre bobina por x1 menos resistencia de armadura sobre la bobina por x2 más 1 sobre la bobina que multiplica el voltaje entrada. Ya tengo mi ecuación 1. Ahora vámonos a la parte de la ecuación 2. Vamos a poner otro color. Para la siguiente ecuación nos queda inercia que multiplica la derivada de la velocidad angular. En este caso, la derivada de la velocidad angular es x1 punto. x1 punto va a ser igual al par del motor, y el par del motor me dice que es constante de par de motor por la corriente, y la corriente es x2. Luego dice menos nuestra fricción por la velocidad angular, y la velocidad angular es x1. Entonces, acomodando términos y despejando a x1 punto, pues me queda menos d sobre la inercia por x1 más constante de par de motor sobre la inercia por x2. Ya tengo mis ecuaciones completas, x1 punto y x2 punto. Ahora sí, nos vamos a armar nuestro espacio de estados. Lo voy a hacer acá. Va a ser x1 punto, x2 punto de mi vector. Tengo mi matriz de sistema. Mi entrada. Y la salida. En este caso, tengo dos salidas. ¿Por qué? Porque tengo la corriente, que acuérdense que puedo calcular corriente sobre voltaje aplicado al motor. Entonces la corriente funciona como una salida, y pues también tengo la parte del voltaje, perdón, de la velocidad angular, que también es una salida del sistema. Entonces en este caso yo tengo dos salidas. Entonces mi ecuación de espacio de estado pues va a tener salida Y1 y Y2, donde vamos a llamar a Y1, vemos nuestra combinación lineal, aquí está. Entonces Y1 va a ser mi velocidad y Y2 va a ser la corriente, ¿no? Así lo vamos a tomar. Entonces, como son dos, pues tengo una matriz nuevamente de 2 por 2, ¿no? Listo. Ahora sí, armamos nuestro espacio de estados. Para la primera ecuación tenemos x1 punto va a ser igual a menos d sobre j por x1. Y de ahí tenemos a k sobre j, kt, que es la constante de par, sobre la inercia por x2. En este caso, en x1 punto, yo no tengo entrada, por lo tanto ponemos 0. Y nos vamos a x2 punto. Y x2 punto me dice que es menos constante de la contrafe sobre la bobina menos la resistencia de armadura
sobre la bobina. Acordémonos que la bobina de la que estoy hablando es la de la armadura, ¿no? Está. Por x2 y aquí sí tengo la entrada en x2 punto, por lo tanto, mi entrada va a ser 1 sobre nuestra bobina. Para la salida, tengo que en x1 va a ser nuestra salida, que viene siendo la velocidad angular, y para x2 pues va a ser nuestra corriente. Por lo tanto, para y1 es omega, aquí para que no nos perdamos, por lo tanto sería 1, 0, y para y2 pues va a ser nuestra corriente, que sería 0 y 1. Y este sería mi espacio de estados de este sistema. Ya con los valores que nosotros ya tenemos, ya sabemos cuánto valen las constantes, cuánto vale la inercia, cuánto vale la resistencia, la bobina, pues ya sustituimos para que nos quede nuestro espacio de estado de manera ya con los valores reales, ¿no? Eso sería todo para la parte de espacios de estados. Y este espacio de estados, pues lo tenemos que hacer para cada una de las funciones de transferencia que nosotros saquemos, ¿no?